Bueno, esta es la sesión de tutoría para Alba Liliana Sáenz, que la solicitó específicamente, sino que pues no ha llegado aún a la sesión, entonces pues la voy a iniciar, ¿ok? Básicamente, la duda que ella tiene está orientado en la pregunta 3 del taller, que dice, realice un estado de resultados según NIF con la siguiente información. La empresa estilo SAS presenta la siguiente información a diciembre 31 del 2016, cifras dadas en miles de pesos. Entonces tenemos unas ventas del periodo por 1.500.000, unos gastos de ventas por 200.000, tenemos unos gastos administrativos por 250.000, tenemos el costo de ventas por 500.000 y tenemos unos rendimientos financieros por 50.000. ¿Ok? Pues básicamente ahí pues tenemos es que desarrollar ese ejercicio y poder determinar cuál fue la utilidad líquida de la empresa en ese periodo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a entrar a... No es que lo vaya a desarrollar, les voy a dar las pautas para ver cómo lo tienen que desarrollar y pues digamos que de esa forma lo puedan, o sea, que les pueda dar la guía necesaria. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, lo que vamos a hacer es, tengo aquí un documento eh, que es bien explicativo acerca de lo que es ese estado de resultados. ¿Ok? Como su nombre lo indica, el estado de resultados es el informe que presenta los resultados financieros de la empresa en un periodo determinado. Al final del ejercicio, la empresa hace un corte para determinar si ha ganado o ha perdido, ¿sí? Cuánto ha ganado o cuánto ha perdido. ¿Ok? Los aspectos generales de ese estado, un estado de resultados requiere una serie de pasos para poder determinar la utilidad a partir de los ingresos obtenidos por la empresa, de los cuales se restan los costos y gastos en que se incurren. Básicamente ahí pues lo que debemos tener en cuenta es la sección de ingresos, ¿ok? Lo primero que tenemos. Y en ese orden de ideas, pues digamos que el ejercicio nos da unos ingresos que básicamente nos dice acá, las ventas del periodo fueron de 1.500.000 pesos. A eso hace referencia esos ingresos. ¿Listo? Eh, entonces digamos que ahí nos dice, bueno, en una compañía comercializadora, sección de ingresos del estado de resultados generalmente solo tiene una línea denominada ventas, ¿sí? Los inversionistas y los gerentes están muy interesados en la tendencia de las ventas netas, es decir, este documentico se los voy a dejar como para que lo puedan leer, pero a esos ingresos yo le debo restar lo que es eh, el costo de los bienes vendidos, ¿ok? Y esa es digamos que ya hace referencia a la segunda sección del estado de resultados de una empresa comercializadora, muestra el costo de los bienes vendidos durante el periodo. El costo de los bienes vendidos generalmente aparece como un solo valor, el cual incluye renglones incidentales, tales como fletes y pérdidas por disminuciones normales, etcétera. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí dentro del ejercicio los costos de ventas, ¿ok? Entonces, eso, pues ya ustedes sabrán ahí cuál es el... Se me perdió, aquí está. Tenemos aquí el costo de ventas. ¿Sí? O sea, vender por ingresos de ventas tuvimos 1.500.000 y tenemos que restarle lo que es el costo de ventas. ¿Ok? Y eso nos va a dar la famosa utilidad bruta. ¿Listo? Que es un subtotal clave dentro de ese estado de resultados. La utilidad bruta es un resultado, es un estado de resultado de múltiples pasos. Perdón, en un estado de resultado de múltiples pasos, la utilidad bruta aparece como un subtotal. Esto facilita que los usuarios de los estados de resultados eh, el cálculo del margen de utilidad bruta de la empresa. La tasa de utilidad bruta es la utilidad bruta expresada como un porcentaje de las ventas netas. ¿Ok? Entonces ahí uno puede determinar si las ventas fueron del 20, 30, 40 hasta el 50% de lo que se esperaba. Pero a esa utilidad bruta debemos eh, restarle todo lo que tiene que ver con los gastos de operación. Entonces aquí se incurre en gastos de operación con el fin de producir ingresos. Frecuentemente
los gastos se subdividen en las clasificaciones de gastos de venta y gastos generales y administrativos, ¿ok? Y dentro del ejercicio aparecen esos dos datos, ¿ok? Se está informando cuáles fueron los gastos de ventas y cuáles los gastos administrativos, ¿ok? Entonces, esos son unos datos que pues habrá que restárselos a la utilidad bruta para poder calcular lo que es la utilidad operacional. ¿Listo? Ahora, perdón. Eso, digamos que tenemos, le restamos a esa utilidad bruta los gastos de operación y nos da nuestra famosa utilidad operacional. ¿Ok? Esa utilidad operacional, pues le vamos a tener que restar, digamos que todo lo que es no operacional, ¿sí? O sea, todo aquello que no es, que no tuvo que ver directamente con la venta de los productos que se producen en la organización. En esta parte, en los renglones no operacionales, se habla acerca del ingreso y los gastos que no están relacionados directamente con las actividades principales de los negocios de la compañía. Se enumeran en una sección final de los estados de resultado después de determinar la utilidad operacional. Y de estos datos, eh, de esos datos no operacionales, en el ejercicio se hace mención solamente de uno, los famosos rendimientos financieros. ¿Ok? Como son rendimientos financieros, entonces esos son unos ingresos. ¿Ok? Aquí se habla de esos ingresos y gastos que no están relacionados directamente con la actividad principal de los negocios de la compañía. El obtener los rendimientos financieros no hace parte del objeto social de la compañía. Somos una empresa comercializadora. Entonces, pues básicamente ahí lo que se necesita es, digamos que ahí esos rendimientos hacen parte de esos otros ingresos no operacionales, ¿ok? Porque no hacen parte de nuestro objeto social. Entonces, por eso hay que contemplarlo de esa manera. Ya con esa, habiendo tenido en cuenta esos ingresos, tengan muy en cuenta que no son gastos, sino ingresos. Entonces tenemos una utilidad operacional y ¿qué habrá que hacer con esos rendimientos financieros? ¿Qué es un ingreso? ¿Será que se suma o será que se resta? Ahí se los dejo. Y eso nos va a dar lo que es lo que se conoce como la utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Esa utilidad antes de impuesto, eh, a esa, digamos que ese saldo que nos dio, esa utilidad antes de impuesto, lo que hacemos es que le calculamos el impuesto de renta del 34%, que era el que aplicaba para ese año 2016. ¿Ok? Entonces, a eso le aplicamos la utilidad, el impuesto de renta del 34%, es decir, le vamos a restar ese 34% de impuesto que vamos a tener que pagar y eso nos va a dar la utilidad líquida. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí está la estructura. Entonces tenemos el estado de resultados. Entonces arrancamos con las ventas. ¿Sí? Le restamos las devoluciones y los descuentos. ¿Sí? Pero como no hubo, pues no hay ningún inconveniente. Eso nos va a dar los ingresos operacionales. Esos ingresos operacionales que fueron las ventas que tuvimos. A esos ingresos operacionales le vamos a restar el costo de ventas. ¿Sí? Y eso nos da la utilidad bruta. A esa utilidad bruta operacional le vamos a restar lo que son los gastos operacionales en ventas y los gastos operacionales en administración, bueno, de administración, y eso nos da la utilidad operacional. Y a esa utilidad operacional le restamos si hay gastos no operacionales, que en el ejercicio no los hay, pero si hay unos ingresos no operacionales. ¿Ok? Y eso nos va a dar la utilidad neta antes de impuestos y a esa utilidad le calculamos el impuesto que para ese año 2016, según nos dice el ejercicio, es del 34% y eso nos va a dar la utilidad líquida. ¿Ok? No nos metamos todavía con este tema de reservas, simplemente llegan hasta la utilidad líquida y listo. Eso es suficiente lo que se necesita para el desarrollo de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces ya saben, eh, es un ejercicio muy sencillo, tiene apenas 5 datos y de esos 5 datos pues es simplemente organizarlos, saber cuáles suman, cuáles restan y poder calcular a qué valor debo calcularle la tasa del 34% y eso me va a dar la utilidad líquida del ejercicio.
Eso es de lo que se trata este punto para que lo puedan contemplar, lo puedan tener en cuenta y lo puedan desarrollar de una manera muy fácil, porque pues en realidad ese punto no tiene mayor trascendencia, pero es válida la inquietud de Alba, ¿listo? Entonces, pues Alba, espero que el tema te haya quedado claro, que te haya servido esta explicación y espero que en este taller te vaya muy bien y la nota te quede bastante elevada, ¿ok? Muchas gracias, cuídate mucho, que estés bien.